Es momento del espacio IERAL y por eso ya mismo lo vamos a saludar a la licenciada en Relaciones Internacionales, Anabela Zavala, para hablar de un tema lamentablemente poco común o en realidad que no estamos muy familiarizados, me atrevo a decir, en América Latina. Digo, porque en general si uno ve en Europa esto es más común y tiene que ver con los datos y cuán abiertos están al público, cuánto uno puede acceder y entender también, ¿no? Me parece que no es un detalle para nada menor. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Flavia les saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo están ambos? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Como bien decías, es un tema poco común, pero bueno, bien desarrollado en otras regiones, ¿no es cierto? Entonces, entender la importancia también de los portales de datos abiertos, es decir, son estos portales que ponen a disposición bases de datos para que el dato pueda ser procesado, utilizado por cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, y cómo entra en el eje dentro de gobierno abierto, ¿no? Porque entender que el gobierno abierto es un proceso de transformación del Estado, que busca por un lado la colaboración entre las áreas, la articulación con otras organizaciones de la sociedad civil, busca la participación ciudadana con esta idea de la co-creación de las políticas públicas, y por otro lado, fomentar la transparencia. ¿En qué sentido? En que se requiere comunicar al ciudadano y monitorear las políticas públicas. En este sentido, hemos observado que si se toman en cuenta, digamos, las provincias que sí cuentan con este tipo de portales, se tiene que solo 13 de ellas posee uno, ¿no es cierto? Que pone a disposición los datos en este tipo de formato, ¿sí? Es decir, que son un 54%. Sin embargo, si tenemos en cuenta otros detalles dentro de las que sí tienen, como por ejemplo la cantidad de organizaciones representadas, es decir, las áreas de gobierno que ponen a disposición y abren sus datos, como los llamados conjuntos de dataset, es decir, son el conjunto de datos, datos que está puesto a disposición, generalmente tabulado, para poder ser procesado y analizado sin restricciones. Porque el fin último es agregarle valores, brindar y generar valor agregado con los datos públicos, que son muchos, ¿no es cierto? Claro, claro, sin dudas. Anabela, preguntarte particularmente de esta primera premisa, de decir, de las jurisdicciones en Argentina, apenas un poquito más de la mitad tienen datos. Apenas. Bueno, te pregunto ahora cantidad-calidad de ese 54%. Y posibilidad de comprensión para la persona que va y consulta. Claro, esa es la idea. Los procesos, vamos por un lado. Por un lado, cantidad-calidad no solo se ha observado, por ejemplo, las mejor puntuadas son Buenos Aires, dentro de la región pampeana, ¿no es cierto? Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, ¿no? Entonces, pero entre ellas hay diferencias. Están en un nivel más alto porque representan y tienen representadas más de 15 organizaciones, es decir, áreas de gobierno. Aunque si consideramos la cantidad de conjuntos de datos, Ciudad de Buenos Aires tiene más de 400, por ejemplo, y Córdoba está con más de 100. O sea, bien. Sin embargo, lo que se tiene en cuenta, como vos bien decías, cuál es la cantidad de organizaciones también, eso es lo que más pesa, que están representadas y que abren sus datos. Y por otro lado, la idea también es que con esos datos se puedan procesar y generar aplicaciones para generar una mejor comunicación para el ciudadano también, ¿no es cierto? Tener ese dato crudo y se pueda generar mecanismos de información a través de las tecnologías de información y demás. Sin dudas. Sobre todo de que el número frío se pueda traducir a veces en lenguaje que suele ser mucho más comunicativo que simplemente una cifra. Anabela, simplemente agradecerte por darnos este esquema de dónde estamos parados hoy por hoy. Ratifica, ratifica un poco lo que temíamos, ¿no? Porque sería muy importante, me parece que vos dijiste la palabra clave, gobierno abierto, ¿no? Gobierno abierto. No quiere decir que no se publiquen, sino que hay que articular, digamos, los portales de datos de transparencia y la información que se publica, hay que acoplarlos con portales de datos abiertos, ¿no? Sin duda. Y entender que el gobierno abierto es transversal a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, a todos.
Anabela Zavala, licenciada en Relaciones Internacionales, muchísimas gracias por tu intervención en Córdoba Noticias. Gracias. Gracias a ustedes.